Catalina nunca había sido de las que revisaban bolsillos ajenos. Pero aquella mañana de marzo, con Diego camino del aeropuerto y la casa todavía impregnada del aroma de su colonia, algo la impulsó a recoger aquella chaqueta de cuero marrón que llevaba años colgada en el armario del trastero. Una reliquia de la vida anterior de su marido, pensó mientras la doblaba para llevarla a la tintorería. Al palpar el bolsillo interior, sus dedos rozaron algo rígido. La fotografía estaba amarillenta, con los bordes desgastados como si alguien la hubiera sacado y guardado 1000 veces. Un niño de unos 7 u 8 años miraba directamente a la cámara. Pantalón corto, camiseta a rayas, sonrisa tímida, pero fue otra cosa lo que le erizó la piel. Aquellos ojos oscuros, aquella forma de inclinar ligeramente la cabeza, la línea de la mandíbula. Era Diego, o más bien era Diego en miniatura. Se dejó caer en el sofá, con la foto temblando entre sus dedos. 34 años tenía ella, 5 de casada con Diego, y nunca había visto aquella imagen. Jamás había oído mencionar a ningún sobrino, ningún ahijado. Intentó recordar reuniones familiares, comidas con sus padres, conversaciones casuales, nada. Diego era hijo único y sus padres habían fallecido antes de que ella lo conociera. El café se le enfrió en la taza mientras estudiaba cada detalle de la fotografía. La ropa del niño parecía de los años 90, quizás principios de los 2000. Detrás se vislumbraba un parque infantil difuminado. ¿Quién era ese crío? ¿Por qué Diego guardaba su foto con tanto cuidado en una chaqueta que nunca usaba? Marcó su número sin pensarlo. Al tercer tono, él respondió con esa voz cálida que la había conquistado años atrás. Cariño, ¿todo bien? Acabo de facturar. Sí, todo perfecto. Catalina tragó saliva. Solo quería desearte buen viaje. Gracias, mi amor. En 4 días estoy de vuelta. Te llamo cuando aterrice en Múnich, ¿vale? Vale. Diego, se detuvo. No podía preguntarle por teléfono. No así. Nada, te quiero. Y yo a ti. Cuando colgó, la foto seguía allí, sobre la mesa del salón, como una acusación silenciosa. Catalina era abogada, acostumbrada a buscar pruebas y construir argumentos lógicos. Pero aquello no tenía lógica, o tal vez sí la tenía, y esa posibilidad era lo que más la aterraba. Se levantó y comenzó a caminar por el piso. Sus pasos resonaban en el pasillo. De pronto, fragmentos de conversaciones olvidadas empezaron a cobrar sentido. Diego evitando las secciones infantiles en los supermercados, tomando un camino más largo solo para no pasar por allí. Diego tensándose cuando un grupo de escolares subía al metro. Diego pidiendo en voz baja a la azafata que les cambiara de asiento porque había niños llorando en la fila de atrás. Ella siempre había pensado que simplemente no le gustaban los críos, que era de esos hombres que preferían la tranquilidad. Pero había algo más. Aquel día en el Parque del Retiro, meses atrás, estaban sentados en un banco cuando un niño de unos 6 años pasó corriendo, persiguiendo una pelota. Diego se había puesto rígido como una estatua. Ella le había preguntado si se encontraba bien y él había murmurado algo sobre el calor, cambiando de tema con una sonrisa forzada. Catalina volvió a mirar la fotografía. El niño tenía pecas en la nariz. Diego también las tenía en verano, cuando se bronceaba, las mismas manos grandes, los mismos dedos largos. Era imposible no verlo. ¿Un hijo? La palabra golpeó su mente como un mazo. ¿Diego tenía un hijo? ¿De un matrimonio anterior? Él le había contado sobre su divorcio, años antes de conocerse. Fue complicado, decía siempre. Perdí casi todo. Ella nunca había indagado más, respetando su dolor. Pero ¿y si casi todo incluía más que una casa y unos ahorros? Se preparó otro café que tampoco bebió. Marcó el número de Marta, su mejor amiga desde la facultad, pero colgó antes de que sonara. ¿Qué iba a decirle? ¿Que había encontrado una foto vieja y estaba construyendo teorías de telenovela? Marta pensaría que se había vuelto loca. La tarde se arrastró interminable. Intentó trabajar en un informe legal, pero las líneas se difuminaban ante sus ojos. La fotografía seguía en la mesa, reclamando su atención. Al anochecer, cuando Diego envió un mensaje desde el hotel de Múnich con un simple "For", he llegado bien, mañana reunión temprano, te amo, ella apenas pudo responder con un emoticono de corazón. Aquella noche, Catalina no durmió. Yacía en la oscuridad, escuchando el silencio de la casa vacía, mientras su mente tejía y destejía posibilidades. Un hijo de una relación anterior, un hijo dado en adopción, un hijo muerto. La idea le retorció el estómago. Eso explicaría el dolor que a veces atisbaba en los ojos de Diego,
esa tristeza súbita que cruzaba su rostro cuando creía que nadie lo miraba. A las 3 de la madrugada se levantó y encendió el ordenador. Buscó información sobre el apellido de la ex esposa de Diego, pero apenas encontró nada útil. Las redes sociales le mostraron perfiles de personas que no conocía, vidas ajenas que no tenían relación con su pregunta. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, Catalina seguía despierta, con la fotografía en la mano. Sabía que no podría esperar 4 días. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba entender por qué Diego había guardado aquel secreto durante 5 años de matrimonio, 5 años en los que habían compartido todo. O eso creía ella. Marcó el número de Marta. Esta vez no colgó. Marta llegó en menos de 1 hora, con 2 cafés para llevar, y aquella expresión de preocupación que solo las amigas de verdad saben poner. Se sentó en el sofá junto a Catalina y esperó en silencio hasta que ésta le tendió la fotografía. Joder, susurró Marta después de mirarla durante un largo minuto. Es clavadito a Diego. Lo sé. ¿Le has preguntado? Está en Múnich. Y no puedo preguntarle esto por teléfono. Catalina se frotó los ojos, rojos por la falta de sueño. Marta, ¿qué hago? ¿Espero 4 días sin volverme loca? ¿O reviso todos sus papeles como una psicópata? Marta dejó el café en la mesa y tomó las manos de su amiga. Espera, no revises nada. Cuando vuelva, hablas con él cara a cara. Le enseñas la foto y le das oportunidad de explicarse. Y si no quiere explicarse, y si me miente, Diego te quiere. Eso lo sé. Si ha guardado este secreto, debe tener sus razones. Pero las razones eran precisamente lo que atormentaba a Catalina. Pasó el primer día en una niebla de ansiedad. Diego la llamó por la noche, le contó sobre su reunión, le preguntó qué había cenado. Ella mintió diciendo que había pedido comida tailandesa, cuando en realidad no había probado bocado desde el desayuno. El segundo día fue peor. Catalina intentó trabajar desde casa, pero cada expediente la devolvía a la misma pregunta obsesiva. ¿Quién era ese niño? Buscó en el armario del trastero más cosas de la época anterior de Diego, pero solo encontró ropa vieja, unas zapatillas de deporte desgastadas y una caja con libros universitarios. Nada más. Ninguna carta, ningún documento, ninguna pista. El tercer día, cuando estaba a punto de rendirse a la espera, Marta la llamó con una propuesta que sonaba a locura. Mi madre conoce a una mujer, dijo con cierta vacilación. Vive en un pueblo de Guadalajara, retirada. No es una de esas videntes de feria, ¿vale? Es diferente. Marta, por favor. Catalina casi rió por el absurdo. Soy abogada, no creo en esas cosas, ya lo sé. Pero mi madre jura que esta mujer tiene, no sé cómo llamarlo, un don. Ayuda a la gente. No cobra dinero, solo recibe a quien realmente lo necesita. Suena a cuento chino, lo sé. Pero Cata, estás desesperada. ¿Qué pierdes con intentarlo? Si no funciona, al menos habrás hecho algo en lugar de volverte loca aquí encerrada. Que este guardo silencio. La participación de cerebros reaguen a estudiar argumentos lógicos en los juegos, glitaba que aquello era estupidez. Pero otra esa que llevaba 3 días sin dormir bien y que sentía cómo se le escapaba el control de su propia vida, susurraba que tal vez, solo tal vez, valiera la pena. ¿Cuándo? Preguntó finalmente. Mañana por la mañana. Ya he hablado con ella. Nos espera a las 11. Aquella noche, Catalina durmió un poco mejor, aunque sus sueños estuvieron poblados de niños de ojos oscuros que corrían por parques difuminados. Diego la llamó a las 10, justo antes de su última reunión. Sonaba cansado pero optimista. Mañana regresaría a casa. Ella le dijo que lo extrañaba, y era verdad, aunque ahora ese extrañar venía mezclado con algo más oscuro, la desconfianza. El jueves amaneció gris, con esa luz plomiza típica del final del invierno madrileño. Marta pasó a recogerla a las 9. El trayecto hasta Guadalajara se hizo eterno. Dejaron atrás la M40, la autovía, los polígonos industriales, hasta que el paisaje se volvió más verde, más vacío. Pueblos pequeños aparecían y desaparecían a los lados de la carretera, campos de cultivo, olivares, algún rebaño de ovejas. ¿Estás segura de que no es una estafa?, preguntó Catalina cuando llevaban más de 1 hora de viaje. Te digo que mi madre confía en ella, y ya sabes cómo es mi madre. No se cree nada de nadie. Era cierto. La madre de Marta era maestra jubilada, pragmática hasta lo insoportable. Si ella recomendaba a aquella mujer, algo debía tener. Tomaron una salida hacia un pueblecito llamado Valdemorillo del Pinar. Calles estrechas, casas bajas de piedra, algún bar con ancianos jugando a las cartas en la terraza.
Siguieron las indicaciones que Marta había anotado hasta salir del pueblo por un camino de tierra. A ambos lados, campos abandonados y casas ruinosas, que hablaban de un éxodo rural que llevaba décadas en marcha. Al final del camino, rodeada de un jardín cuidado con hierbas y plantas medicinales, se alzaba una casa pequeña pero sólida. Paredes encaladas, tejas rojas, una huerta al costado. El contraste con las construcciones derruidas de alrededor era notable. Aquí vivía alguien que no se había rendido. Catalina bajó del coche con las piernas temblorosas. Ahora que estaba allí, todo le parecía ridículo. ¿Qué hacía ella, una profesional del derecho, acudiendo a una desconocida en la mitad de la nada por una fotografía vieja? Diego llegaría esa misma tarde y podría preguntarle directamente. Esto era absurdo. Pero entonces la puerta se abrió. La mujer que apareció en el umbral tendría unos 70 años, quizás más. Cabello gris recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Vestía una falda larga oscura y un cardigan de lana. Sus ojos, sin embargo, eran lo más llamativo, penetrantes, de un azul descolorido, pero con una calidez que inmediatamente tranquilizó a Catalina. Pasad, pasad, os estaba esperando. La voz era suave, con un acento castellano cerrado. Las hizo pasar a un salón pequeño donde todo parecía detenido en otra época. Muebles de madera oscura, un sofá con tapicería de flores, un aparador con fotografías familiares y un par de iconos religiosos en la pared. Nada de cristales, velas de colores o cartas del tarot. Solo una casa normal de una anciana normal. Sentaos, por favor. Voy a preparar un té. Marta le lanzó una mirada a Catalina que decía, ¿ves? No es lo que esperabas. Y no lo era. Catalina había imaginado algo más teatral, más falso. Pero aquella mujer emanaba una sencillez que resultaba reconfortante. Volvió con 3 tazas de un té de hierbas que olía a menta y a algo más que Catalina no supo identificar. Se sentó frente a ellas y las observó en silencio durante un momento que se hizo largo. ¿Traéis algo?, preguntó finalmente. Algo que os preocupa. Marta sacó la fotografía del bolso y se la tendió. La anciana la tomó con dedos manchados de tierra, seguramente de trabajar en el jardín, y la estudió sin prisa. El silencio se extendió. Catalina podía oír el tic-tac de un reloj antiguo en alguna habitación cercana. Un gato gris apareció de la nada y se frotó contra sus piernas. Cuando la mujer levantó la vista, sus ojos se habían humedecido. Un hijo, dijo con voz firme. Un hijo perdido. Catalina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las palabras siguientes cayeron sobre ella como piedras, cada una más pesada que la anterior. La mujer habló de un hombre joven enamorado de una mujer libre que no quería ataduras. Habló de un bebé que llegó sin ser esperado. Habló de una madre que un día simplemente desapareció, dejando atrás a un niño pequeño y a un padre destrozado. Habló de años difíciles, de un hombre criando solo a su hijo con todo el amor del que era capaz. Y luego habló de un autobús escolar, de una excursión que nunca debió terminar así, de un accidente en una carretera de montaña que se llevó la vida de todos los niños. Se llamaba Arturo, susurró la anciana, y tu marido nunca ha dejado de llorar por él. Catalina no podía respirar. Las palabras de la anciana reverberaban en su cabeza como un eco interminable. Un hijo muerto. Diego había tenido un hijo que murió en un accidente. Por eso evitaba a los niños. Por eso esa tristeza que a veces cruzaba su rostro como una sombra. Por eso nunca hablaba de su divorcio. No había perdido una casa o unos ahorros. Había perdido a su hijo. ¿Cómo? La voz le salió quebrada. ¿Cómo sabe todo esto? La mujer sonrió con tristeza y señaló la fotografía que aún sostenía entre sus manos. Hay cosas que se ven cuando se mira con el corazón. Este niño lleva años esperando que alguien pregunte por él. Marta apretó la mano de Catalina, que temblaba sin control. La habitación parecía dar vueltas. Todo encajaba con una claridad dolorosa. La exmujer de Diego, esa de la que nunca quería hablar, el divorcio difícil, los años perdidos. No era solo un matrimonio fracasado. Era la historia completa de un hombre que había amado, había sido padre y había perdido todo. El accidente, murmuró Catalina. ¿Cuándo fue? Hace unos 7 años. Quizás 8. El niño tenía casi 8 años cuando murió. Las matemáticas encajaban. Diego la había conocido 6 años atrás, en una conferencia de abogados en Barcelona. Él trabajaba como asesor fiscal para una empresa grande. Habían conectado inmediatamente, pero ahora Catalina entendía por qué Diego había tardado tanto en abrirse, por qué sus primeras citas habían estado marcadas por una cautela casi dolorosa. No era timidez.
Era un hombre que arrastraba un duelo inmenso. La anciana dejó la fotografía sobre la mesa y tomó otro sorbo de su té. El gato gris saltó a su regazo y ella lo acarició distraídamente. Pero no vine a decirte solo eso, dijo con una voz que de repente sonó más firme. Vine a decirte que hay esperanza. Catalina levantó la vista, confundida. ¿Esperanza? ¿De qué habla? El autobús cayó por un barranco. Encontraron a todos los niños, todos menos uno. El silencio que siguió fue tan denso que Catalina pensó que iba a asfixiarla. Marta se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. ¿Qué está diciendo? Un niño sobrevivió. Fue expulsado del autobús antes de que cayera al vacío. Cayó en unos arbustos espesos lejos del camino. Estuvo allí casi un día entero, herido, asustado. Un guardabosques que patrullaba la zona lo encontró. Se lo llevó a su cabaña, lo curó. El niño no recordaba nada, ni el accidente, ni su nombre, ni su vida anterior, nada. Catalina se puso de pie sin darse cuenta. Las piernas apenas la sostenían. ¿Arturo? ¿Arturo está vivo? El guardabosques le puso otro nombre. Lo crió como si fuera su nieto. Ahora debe tener unos 15 años. ¿Dónde? ¿Dónde está? La voz de Catalina salió como un grito ahogado. ¿Cómo se llama el guardabosques? ¿En qué pueblo vive? Pero la anciana negó suavemente con la cabeza. No puedo decirte eso. No todavía. ¿Cómo que no? Catalina sintió una mezcla de esperanza y furia. Me acaba de decir que el hijo de mi marido está vivo y ahora no quiere decirme dónde. Porque tu marido no está preparado. Lleva años huyendo de ese dolor. Si apareces ahora con esta noticia, sin que él haya sanado primero, te destruirlo. Necesito recordar, necesito ayudar, necesito aceptar aceptar. Marta intervino con voz temblorosa. Por dibujar si nada quisos está for. Prometo persuadir Sol. Cuando ambos estén listos, recibiréis una señal. Sabréis dónde buscar, pero no antes. La anciana miró a Catalina con una intensidad que la atravesó. Prométeme que no le dirás nada todavía sobre que el niño vive. Primero debe contarte él su historia. Debe abrirse, debe llorar. Solo entonces estaréis preparados. Y si no se abre, y si nunca me cuenta nada, lo hará. Si le das el espacio y la confianza, lo hará. Y cuando lo haga, espera. La señal llegará. Catalina quería gritar, quería exigir respuestas concretas. Quería sacudir a aquella mujer hasta que le diera un nombre, una dirección, algo tangible. Pero algo en los ojos de la anciana le decía que no serviría de nada. Había una certeza allí, una convicción que no admitía discusión. ¿Qué tipo de señal? Preguntó finalmente. Lo sabrás cuando llegue. Confía. La anciana se levantó, indicando que la conversación había terminado. Las acompañó hasta la puerta. Antes de que salieran, puso una mano en el brazo de Catalina. Una cosa más. Cuando encontréis al niño, cuando esta familia vuelva a quererse, vuestro propio hijo, el que te habéis deseado y que realmente también llegará. Catalina no supo qué querer. Ella y Diego llevaban 2 años intentando tener hijos sin éxito. Los médicos habían dicho que ambos estaban sanos, que era cuestión de tiempo y paciencia. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. No aceptamos dinero, añadió la mujer. Pero si quieres hacer algo, compra dulces para los niños que piden en las calles de tu barrio. Ellos también necesitan sonreír. El viaje de regreso fue un silencio denso. Marta conducía concentrada en la carretera, mientras Catalina miraba por la ventanilla sin ver nada. Su mente era un torbellino. Arturo estaba vivo, un niño de 15 años que no recordaba quién era. Un guardabosques en algún lugar de España que había criado al hijo de Diego sin que nadie lo supiera. Era imposible, era demasiado. Y sin embargo, cada fibra de su ser le decía que era verdad. ¿Vas a decírselo?, preguntó Marta cuando ya entraban en Madrid. No lo sé. La mujer dijo que esperara. Cata, es su hijo. Tiene derecho a saberlo. Lo sé. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si Diego no está preparado? Lleva años enterrando este dolor. Si le digo ahora que Arturo está vivo pero no sé dónde está, podría volverse loco buscándolo. Podría. No terminó la frase. Ambas sabían lo que podría pasar. Un hombre desesperado buscando a un hijo perdido en la inmensidad de España, sin ninguna pista concreta, podría hacer cualquier cosa. Primero habla con él, sugirió Marta. Dile que encontraste la foto, que quieres saber quién es ese niño. Dale la oportunidad de contarte su historia. Y luego decides. Catalina sintió. Era lo más sensato. Diego llegaría esa tarde, sobre las 8. Tenían tiempo. Cuando Marta la dejó en su portal, ya eran casi las 3 de la tarde. Subió las escaleras como si llevara piedras en los pies.
El piso estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. La fotografía seguía sobre la mesa del salón. La tomó entre sus manos y la estudió con nueva urgencia. Arturo. Ese niño que miraba a la cámara con timidez se llamaba Arturo y estaba en algún lugar, vivo, sin saber quién era realmente. Se duchó, intentó comer algo, pero no pudo. A las 7 empezó a dar vueltas por el piso, ensayando mentalmente la conversación. Diego, encontré esta foto en tu chaqueta. ¿Quién es este niño? Directo, sin acusaciones. El mensaje le llegó a las 7:30, aterrizando en 5 minutos. Te amo. Catalina respondió con un emoji de corazón que no sentía. Sus manos temblaban. Diego llegó poco después de las 8, arrastrando su maleta, con esa sonrisa cansada de quien ha pasado 4 días en reuniones. La abrazó con fuerza, hundiéndola en su pecho, y Catalina tuvo que contenerse para no echarse a llorar. Este hombre que la abrazaba había perdido a un hijo. Había vivido un infierno, y ella no había sabido nada durante 5 años. Te he extrañado, murmuró Diego contra su pelo. Y yo a ti. Cenaron algo ligero, hablaron de las reuniones en Múnich, del contrato que había cerrado. Diego estaba animado, de buen humor. Catalina esperó a que terminaran, a que estuvieran sentados en el sofá con una copa de vino. Esperó el momento adecuado. Pero cuando finalmente abrió la boca para hablar, las palabras no salieron. No podía hacerlo. No esa noche. Diego estaba cansado, contento de estar en casa. No podía destrozar ese momento con el peso de un pasado que él había trabajado tanto en enterrar. Mañana, se dijo, mañana hablaré con él. Pero el mañana trajo sus propios miedos, y el día siguiente también. Pasó una semana, luego 2. Catalina guardó la fotografía en su bolso, la llevaba consigo como un secreto ardiente. La miraba en el baño del despacho, entre casos y reuniones. Buscaba en internet noticias sobre accidentes de autobuses escolares de hace 7 u 8 años, pero había docenas. Sin saber la región exacta o la fecha precisa, era imposible encontrar información específica. La señal que había mencionado la anciana no llegaba, y Catalina empezaba a preguntarse si todo había sido solo un sueño febril de una mujer desesperada. Fue casi un mes después cuando la señal llegó, y lo hizo de la forma más inesperada. Catalina estaba en su despacho, reunida con una clienta nueva, una mujer de unos 50 años que necesitaba asesoramiento para un divorcio complicado. Hablaban de bienes gananciales y custodia, cuando la mujer, de forma totalmente casual, mencionó algo que le había contado su hermana. Es una historia curiosa, decía, mientras revolvía su café. Mi hermana vive en un pueblo cerca de la Sierra de Guadarrama, ya sabe, de esos sitios donde no queda casi nadie. Pues resulta que allí hay un guardabosques que hace años encontró a un niño perdido en el monte. Un crío completamente desorientado, no recordaba nada, ni su nombre ni de dónde venía. Y el hombre se lo quedó, lo crió como si fuera suyo. A Catalina se le cayó el bolígrafo de las manos. El sonido al golpear el escritorio resonó en el silencio repentino. ¿Qué ha dicho? La clienta la miró sorprendida por su reacción. ¿Lo del niño? Sí, una historia rara. Mi hermana dice que el guardabosques es un tipo solitario, de esos que prefieren la compañía de los árboles a la de las personas. Nunca se supo de dónde salió el crío. Algunas malas lenguas dicen que a lo mejor se lo robó, pero mi hermana jura que no, que el niño llegó solo, perdido y enfermo. Esto fue hace 7 años, 8, no recuerdo bien. ¿Dónde exactamente? Catalina intentó controlar el temblor en su voz. ¿En qué pueblo? En Robledo de Chavela, creo. O puede que sea Zarzalejo. Uno de esos pueblos pequeños cerca del embalse. ¿Por qué? ¿Le interesa la historia? Catalina improvisó rápidamente. Es que tengo una amiga periodista que hace reportajes sobre casos curiosos. Esto podría interesarle. Terminó la reunión como pudo, y con la cabeza dándole vueltas. En cuanto la clienta se marchó, cerró la puerta del despacho y buscó frenéticamente en Google. Guardabosques Niño Perdido Guadarrama. Niño encontrado Sierra Madrid. Guardabosques Robledo Chavela. Los resultados fueron escasos pero suficientes. Un artículo breve de un periódico local de hacía 7 años. Guardabosques encuentra a menor desorientado en zona boscosa. El niño, de aproximadamente 7 u 8 años, había sido hallado por don Iván, guardabosques de la Reserva Natural de Zarzalejo. El menor no recordaba su identidad. Las autoridades habían intentado localizarlo en bases de datos de desaparecidos sin éxito. El artículo terminaba diciendo que el niño permanecería bajo custodia temporal del guardabosques mientras se investigaba el caso.
Catalina buscó la fecha del artículo y luego buscó noticias de accidentes de autobús en esas fechas. Encontró una. Trágico accidente en carretera de montaña deja 12 menores fallecidos. Puerto de Navacerrada, la misma zona, la misma semana. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Era él. Tenía que ser Arturo. La cronología encajaba perfectamente. El lugar encajaba. Todo encajaba. Siguió buscando información sobre don Iván. Los foros locales de senderismo lo mencionaban ocasionalmente. El viejo guardabosques de Zarzalejo, un tipo huraño pero honrado, vive solo en una cabaña cerca del embalse. Alguien había subido una fotografía de hace años, un hombre delgado y fuerte, de pelo gris con expresión seria, y junto a él, apenas visible en segundo plano, un niño. Catalina amplió la imagen hasta que se pixeló. El niño tendría unos 10 u 11 años en esa foto. No se le veía bien la cara, pero la estatura, el pelo oscuro, podía ser, tenía que ser. Miró el reloj, las 4 de la tarde. Diego estaría en su oficina, probablemente en alguna reunión. No podía llamarlo ahora. No podía soltar esta bomba por teléfono. Necesitaba decírselo cara a cara. ¿Pero cómo? ¿Cómo empezar esa conversación? La tarde se arrastró interminable. Catalina canceló sus citas, incapaz de concentrarse en nada más. Imprimió los artículos que había encontrado. Los guardó en una carpeta junto con la fotografía amarillenta que llevaba un mes en su bolso. Diego llegó a casa sobre las 8, como siempre. Traía una botella de vino y estaba de buen humor. Había cerrado un caso importante. Quería celebrar. Vamos a cenar fuera, propuso besándola en la frente. Al italiano que te gusta. Te he echado de menos estos días. He estado tan liado que apenas nos hemos visto. Era cierto. Las últimas semanas Diego había estado absorbido por el trabajo y Catalina agradecía secretamente ese distanciamiento. Le había dado tiempo para pensar, para procesar, para prepararse, pero ahora el momento había llegado y no podía posponerlo más. Diego, necesitamos hablar. Él captó inmediatamente el tono serio en su voz. Dejó la botella en la mesa y la miró con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Siéntate, por favor. Se sentaron en el sofá. Catalina tomó aire, consciente de que las siguientes palabras cambiarían todo. Sacó la fotografía de su bolso y se la tendió. Diego la miró sin comprender al principio. Luego su rostro cambió. El color desapareció de sus mejillas. Sus dedos se cerraron alrededor de la fotografía con tanta fuerza que Catalina temió que la rompiera. ¿Dónde has encontrado esto? Su voz sonaba estrangulada. En el bolsillo de tu chaqueta vieja de cuero. Hace un mes. La iba a llevar a la tintorería y... ¿Hace un mes? Diego levantó la vista con los ojos vidriosos. ¿Llevas un mes con esto y no me has dicho nada? No sabía cómo. Diego, ¿quién es ese niño? Él se levantó bruscamente dándole la espalda. Sus hombros temblaban. Durante un largo minuto no dijo nada, solo se quedó allí de pie, mirando por la ventana hacia la calle iluminada por las farolas. Se llamaba Arturo, dijo finalmente, con una voz que Catalina apenas reconoció. Era mi hijo. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del salón. Catalina esperó, sin atreverse a moverse. Tenía 7 años cuando murió, casi 8. Diego seguía sin mirarla. Fue hace 8 años. Un accidente. Su autobús escolar cayó por un barranco en el puerto de Navacerrada. Murieron todos los niños. Diego. Su madre se llamaba Lucía. Nos casamos jóvenes, demasiado jóvenes. Ella era libre, hermosa y libre. No quería ataduras. Cuando se quedó embarazada, pensé que las cosas cambiarían, que formar una familia nos uniría. Se pasó una mano por el pelo, gesto que Catalina reconocía cuando estaba al límite. Pero ella odiaba la maternidad, odiaba las noches sin dormir, los pañales, las responsabilidades. Yo hacía todo, trabajaba, cuidaba de Arturo, intentaba mantener el matrimonio a flote. Se giró finalmente. Las lágrimas corrían libremente por su rostro y él no hacía nada por detenerlas. Cuando Arturo tenía 2 años, Lucía se fue. Un día simplemente hizo las maletas y desapareció. Me dejó una nota diciendo que no podía más, que necesitaba ser libre. Ni siquiera se despidió del niño. Crié a Arturo solo durante 6 años. Fueron los mejores 6 años de mi vida. Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Los sollozos sacudían todo su cuerpo. Catalina lo abrazó, sintiendo su propio corazón romperse ante tanto dolor. Era tan bueno, Cata, tan dulce. Le encantaban los dinosaurios y las películas de aventuras. Quería ser biólogo marino. La voz se le quebró. El día del accidente me despidió en la puerta. La excursión era a la sierra. Iban a estudiar la fauna local. Estaba tan emocionado.
Me dijo te quiero, papá, antes de subir al autobús. Fueron las últimas palabras que me dijo. Diego lloró durante lo que pareció una eternidad. Catalina lo sostuvo acariciándole el pelo, dejando que sacara todo el dolor que había guardado durante 8 años. Entendía ahora por qué nunca había hablado de esto y por qué había once construido maltos alrededor de esa parte de su vida. El dolor era demasiado inmenso para poner en palabras. Después del accidente quise morirme, continuó cuando pudo hablar de nuevo. Pasé un año sin saber cómo seguir viviendo. Dejé mi trabajo, vendí la casa, me mudé a Barcelona. Intenté borrar todo. Cuando te conocí 6 años después, pensé que finalmente podía empezar de nuevo, que contigo podría ser feliz otra vez. Y lo soy, Cata. Contigo soy feliz. Pero nunca pude decírtelo. Nunca pude. Se le volvió a quebrar la voz. Tenía miedo de que si lo decía en voz alta, si reconocía que tuve un hijo y lo perdí, no podría soportarlo. Catalina lo besó en la frente, en las mejillas mojadas por las lágrimas. Quería decirle en ese momento que Arturo estaba vivo, que había sobrevivido, que estaba ahí fuera, esperando. Pero las palabras de la anciana resonaron en su mente. Cuando esté listo, cuando ambos estén listos. Esa noche durmieron abrazados. Diego se quedó dormido del agotamiento emocional. Catalina permaneció despierta, escuchando su respiración, sintiendo el peso de lo que sabía y no podía aún revelar. A la mañana siguiente, Catalina se despertó antes que Diego. Le observó dormir, con el rostro más tranquilo de que había visto semanas. Algo había cambiado en él pues derivar todo y sido contenido. Como ya es compartir su historia, había dicho que Star Wars Sex for sus años. Se levantó sin hacer ruido y preparó café. Mientras lo hacía, la carpeta con los artículos impresos sobre don Iván y el niño encontrado parecía arder sobre la mesa del comedor. ¿Debía decírselo ya o esperar un poco más? Diego apareció en la cocina media hora después, con el pelo revuelto y los ojos hinchados. La abrazó por la espalda, apoyando la cabeza en su hombro. Gracias, susurró, por escuchar, por no juzgarme, por estar aquí. Siempre voy a estar aquí, respondió ella girándose para mirarlo a los ojos. Siempre. Desayunaron en silencio. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de una nueva intimidad. Diego parecía más ligero, como si al soltar el secreto hubiera podido respirar por primera vez en años. Llamé al trabajo, dijo finalmente. Les dije que necesito unos días. No puedo ir hoy como si nada. Está bien, tómate el tiempo que necesites. Diego tomó su taza de café y se quedó mirando por la ventana. La luz de la mañana iluminaba su perfil y Catalina vio en sus facciones el eco del niño de la fotografía. Los mismos ojos, la misma línea de la mandíbula. Hay algo más que debes saber, dijo Diego sin mirarla. Después del accidente, nunca pude. Nunca pude tener el cuerpo de Arturo. El autobús cayó y se incendió. Solo identificaron a los niños por sus mochilas, sus pertenencias. Encontraron la mochila de Arturo con su nombre bordado, su termo de dinosaurios, su chaqueta favorita. Pero su cuerpo estaba tan quemado que no pudieron. Se le quebró la voz. Nunca pude despedirme apropiadamente. Nunca tuve un lugar donde ir a llorar. Solo tengo esa fotografía. Catalina sintió una punzada en el pecho. No había cuerpo. Nadie había identificado físicamente a Arturo. Era posible entonces. Era completamente posible que el niño que el guardabosques había encontrado fuera él. Diego comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después de que encontré la fotografía, antes de preguntarte, yo fui a ver a alguien. Él la miró con curiosidad mezclada con cautela. ¿A quién? A una mujer que ayuda a la gente. Vive en un pueblo de Guadalajara. Marta me habló de ella. Diego frunció el ceño. ¿Una vidente? ¿En serio, Cata? Déjame terminar. Catalina tomó sus manos. Esa mujer sabía cosas que no debería saber. Me habló de Lucía, de cómo te abandonó. Me habló de Arturo, del accidente. Y me dijo algo más. ¿Qué te dijo? Catalina fue al comedor y regresó con la carpeta. La abrió sobre la mesa de la cocina mostrando los artículos impresos. Me dijo que un niño sobrevivió al accidente, que fue expulsado del autobús antes de que cayera, que un guardabosques lo encontró. Señaló el artículo principal. Esto es de hace 8 años. Un guardabosques llamado Don Iván encontró a un niño de unos 7 u 8 años en la Sierra de Guadarrama, cerca de donde ocurrió el accidente de Arturo. El niño no recordaba nada, ni su nombre, ni de dónde venía, nada. Diego leyó el artículo con manos temblorosas. Su rostro pasó por una serie de emociones. Incredulidad, esperanza, miedo. Esto es, su voz apenas era un susurro.
¿Estás diciendo que este niño podría ser Arturo? Las fechas coinciden, el lugar coincide. Diego nunca identificaron físicamente su cuerpo, solo encontraron sus pertenencias, pero buscaron. La policía buscó en las bases de datos de niños desaparecidos. Si fuera Arturo, lo habrían encontrado. ¿Registraste su desaparición? ¿Denunciaste que había muerto en el accidente? Diego negó lentamente con la cabeza. No fue necesario. Todos los niños del autobús estaban en la lista oficial de víctimas. Arturo estaba en esa lista. Recibí el certificado de defunción. Hice el funeral, aunque fuera simbólico porque no había. Se detuvo, incapaz de continuar. Entonces nadie lo buscaba. Si sobrevivió y no recordaba nada, no había forma de conectarlo contigo. Catalina buscó otro artículo. Mira esto. Hace 2 años, alguien en un foro de senderismo mencionó al guardabosques y al niño. Dicen que viven solos en una cabaña cerca del embalse de Zarzalejo, que el niño, que ahora sería un adolescente, ayuda al guardabosques con su trabajo. Diego se levantó bruscamente tirando la silla. Empezó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que mi hijo esté vivo y yo no lo supiera? ¿Cómo no sentí que estaba ahí fuera? Porque creíste que había muerto. Porque todos creímos que había muerto. Tengo que ir. Ahora mismo. Tengo que ir a ese lugar y comprobarlo. Diego ya buscaba las llaves del coche. Diego, espera. Piénsalo. Han pasado 8 años. Si es él, no te recordará. La mujer de Guadalajara dijo que el niño perdió toda su memoria. No me importa si me recuerda o no. Si hay una posibilidad, aunque sea mínima, de que mi hijo esté vivo, tengo que saberlo. Los ojos de Diego brillaban con una intensidad febril. Por favor, Cata, acompáñame. Catalina vio la desesperación en su rostro. Sabía que no había forma de detenerlo, y tampoco quería hacerlo. Llevaba semanas guardando este secreto, esperando el momento correcto. Ahora que Diego sabía, ahora que había liberado su dolor, estaban listos. Vamos, dijo simplemente, pero yo conduzco. Se cambiaron rápidamente de ropa. Diego metió en una mochila la fotografía de Arturo, como si fuera un talismán. Catalina llevó los artículos impresos y su móvil con el GPS ya programado hacia Zarzalejo. El trayecto fue de poco más de 1 hora, pero se sintió eterno. Diego iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla sin ver realmente el paisaje que cambiaba de urbano a rural. De vez en cuando murmuraba algo, como si hablara consigo mismo. ¿Y si no es él? Preguntó en un momento dado. Y si voy hasta allí y no es Arturo, entonces al menos lo habrás intentado, al menos sabrás. Y si es él y no me reconoce, y si me ve y no siente nada, eres su padre. Algo quedará, aunque no lo recuerde conscientemente, algo en él tiene que recordarte. Pasaron pueblos pequeños, campos de cultivo, zonas boscosas cada vez más densas. El embalse de Zarzalejo apareció a su izquierda, un espejo de agua rodeado de pinos. Siguieron las indicaciones del GPS por un camino de tierra que se adentraba en el bosque. Allí señaló Catalina cuando vieron un cartel de madera. Reserva Natural Guardabosques. El camino terminaba en un claro donde se alzaba una casa robusta de madera y piedra. Era más grande de lo que Catalina había imaginado, y con un porche amplio y leña apilada ordenadamente en un lateral. Detrás se extendía un huerto cuidado. A un lado había un viejo Land Rover cubierto de barro. Aparcaron el coche. El silencio del bosque los envolvió, roto solo por el canto de los pájaros y el murmullo lejano de un arroyo. Diego bajó del coche con piernas temblorosas. Catalina lo tomó de la mano y caminaron juntos hacia la casa. Antes de que pudieran llamar a la puerta, ésta se abrió. El hombre que apareció en el umbral debía rondar los 70 años. Era delgado, pero en esa fuerza seca de quien está acostumbrado al trabajo físico. Pelo completamente gris, barba corta, ojos de un azul penetrante que los estudiaron con desconfianza. ¿Se han perdido?, preguntó con voz ronca. ¿Don Iván? Catalina dio un paso adelante. Disculpe que aparezcamos así sin avisar. Necesitamos hablar con usted sobre el niño que encontró hace 8 años. El guardabosques se tensó visiblemente. Su mano se aferró al marco de la puerta. No sé de qué me hablan. Por favor. Diego habló por primera vez, con voz ronca de emoción. Ese niño, creemos que es mi hijo. Se llamaba Arturo. Tenía 7 años cuando su autobús escolar tuvo un accidente en el puerto de Navacerrada. Todos creyeron que había muerto, pero usted lo encontró, ¿verdad? Don Iván los miró largamente, evaluándolos. Finalmente suspiró y se hizo a un lado. Entren, pero con cuidado con lo que dicen. El muchacho está dentro. El corazón de Diego dio un vuelco.
Catalina sintió su mano apretando la suya con fuerza. Entraron en una sala amplia de techo bajo, muebles sencillos de madera, una chimenea de piedra, estanterías llenas de libros sobre naturaleza y fauna, todo limpio y ordenado. Siéntense, ordenó don Iván, y explíquenme por qué vienen ahora después de tanto tiempo. Diego sacó la fotografía amarillenta y se la mostró. Este es mi hijo, Arturo. Creí que había muerto en el accidente. Nunca supe que alguien había sobrevivido. Nadie lo sabía. Las autoridades lo declararon muerto junto con todos los demás niños del autobús. El niño que encontré no recordaba nada. Estaba herido, asustado, pero vivo. Lo llevé al hospital. La policía buscó en sus registros. Nadie lo reclamaba. Nadie lo buscaba. Don Iván cruzó los brazos. Dijeron que me lo podía quedar temporalmente mientras investigaban, pero nunca apareció nadie. Así que lo crié yo. ¿Dónde está?, preguntó Diego con voz estrangulada. ¿Dónde está el niño? Tiene 15 años. Ya no es un niño. Don Iván se levantó. Está cortando leña detrás de la casa. Le puse otro nombre. Para él, yo soy su abuelo. Es lo único que conoce. Necesito verlo. Por favor. Don Iván los estudió una vez más. Luego asintió lentamente y salió al porche. Gritó hacia el bosque. Santi, ven un momento. Tenemos visita. Catalina y Diego se pusieron de pie, temblando. Se oyeron pasos aproximándose, y entonces apareció en el umbral. Era alto para su edad, quizás 1,75 m. Delgado pero fibroso, con la piel bronceada de quien pasa sus días al aire libre. Llevaba una camiseta gastada y pantalones de trabajo manchados de barro. El pelo oscuro le caía despeinado sobre la frente, pero fueron sus ojos lo que hizo que Diego dejara escapar un sonido ahogado. Esos ojos oscuros, profundos, con esa forma particular de mirar, entre curiosa y cautelosa. Los mismos ojos de la fotografía, los mismos ojos que Diego veía cada mañana en el espejo. El muchacho los miró con la confusión natural de quien encuentra extraños en su casa. Se limpió las manos en los pantalones y se quedó de pie junto a la puerta, esperando. Santi, dijo don Iván con voz más suave de la que había usado con ellos. Estos señores han venido desde Madrid. Querían conocer el lugar. El chico asintió sin mucho interés. Catalina vio cómo Diego temblaba, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba contener. Quería levantarse, correr hacia el muchacho, abrazarlo, pero se quedó allí sentado, paralizado. Hola, dijo Santi con una voz que empezaba a quebrarse en el cambio de la adolescencia. Les ofrezco agua. Hace calor hoy. No, gracias, respondió Catalina porque Diego no podía hablar. Estamos bien. Don Iván hizo un gesto con la cabeza. Santi, ve a terminar con la leña. Luego tienes que revisar las trampas del sector norte. El muchacho asintió y salió. Durante un momento, su silueta se recortó en el umbral contra la luz del mediodía. La forma de sus hombros, la manera de caminar ligeramente inclinado hacia adelante, todo era de Diego. Era como ver un fantasma, una versión joven de Diego caminando ante ellos. Cuando la puerta se cerró, Diego se derrumbó. Escondió el rostro entre las manos y lloró con sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Catalina se arrodilló junto a él, abrazándolo, mientras don Iván los observaba en silencio desde su silla. Es él, murmuró Diego entre lágrimas. Es Arturo. Dios mío, es mi hijo. Don Iván esperó a que Diego se calmara. Luego habló con voz firme pero no cruel. Puede que sea su hijo, pero para ese muchacho yo soy su familia. Lo encontré medio muerto en el bosque. Lo salvé. Lo crié durante 8 años. Le enseñé a leer, a cazar, a respetar la naturaleza. Es un buen chico, trabajador, honesto, tranquilo. Hizo una pausa. No voy a dejar que lleguen ustedes y le destrocen su mundo. Es mi hijo, repitió Diego levantando la vista. Tiene derecho a saber quién es. Tiene derecho a saber que tiene un padre que lo quiere, que nunca dejó de quererlo. ¿Y usted dónde estaba cuando él me necesitaba? ¿Dónde estaba cuando pasaba las noches gritando por pesadillas que no entendía? Cuando preguntaba por qué no tenía padres como los otros niños. Estaba llorando su muerte. Estaba intentando no matarme después de perder lo único que me importaba en este mundo. La voz de Diego sonó rota pero firme. No lo abandoné. Creí que estaba muerto. Si hubiera sabido, si hubiera tenido la más mínima sospecha de que estaba vivo, habría movido cielo y tierra para encontrarlo. Los dos hombres se miraron durante un largo momento. En esa mirada había dolor, rabia, miedo y finalmente un entendimiento silencioso. ¿Cómo puedo estar seguro de que es suyo?, preguntó don Iván. Necesito algo más que una fotografía vieja y su palabra. Podemos hacer una prueba de ADN, intervino Catalina. Es simple, rápido, definitivo.
Y mientras tanto, ¿qué le digo al chico? ¿Que estos extraños vinieron diciendo que su vida entera es una mentira? No tiene que decirle nada todavía, sugirió Catalina. Esperamos los resultados de la prueba. Si confirman que Diego es su padre, entonces hablamos con Santi. Con cuidado, con tiempo. Nadie quiere traumatizarlo más de lo que ya ha sido traumatizado. Don Iván se frotó la barba, pensativo. Finalmente asintió. Está bien, pero con condiciones. Primero la prueba. Segundo, si resulta ser su hijo, no se lo llevan de un día para otro. Santi necesita tiempo para procesar esto, para decidir qué quiere hacer. Tiene 15 años. Su opinión cuenta. Por supuesto, aceptó Diego inmediatamente. No vine a arrebatárselo. Vine a saber si mi hijo estaba vivo. Todo lo demás lo resolveremos juntos. Don Iván se levantó y fue a una cómoda vieja. Sacó una caja de metal y de ella extrajo unos papeles amarillentos. Cuando lo encontré, llevaba esto. Les mostró los restos chamuscados de una mochila infantil. Casi todo estaba destruido por el fuego y el agua. Pero había un termo. Tenía dinosaurios. Diego tomó el objeto con manos temblorosas. Era el termo de Arturo. Lo reconocería en cualquier parte. Su hijo había insistido en llevarlo a todas partes, incluso cuando ya era demasiado mayor para usar cosas infantiles. También había esto. Don Iván sacó un trozo de tela quemada. Era una chaqueta, creo. Casi no quedaba nada, pero encontré esto cosido en el interior. Era una etiqueta con un nombre bordado a mano. Arturo Mendoza. Diego lo sujetó contra su pecho, incapaz de hablar. Catalina sintió sus propias lágrimas corriendo por las mejillas. Lo guardé todos estos años, continuó don Iván con voz más suave. Pensé que algún día podría servirle, que cuando fuera mayor querría saber de dónde venía, pero nunca recordó nada. Los médicos dijeron que el trauma del accidente borró su memoria, que quizás nunca la recuperaría. ¿Le puedo hablar?, preguntó Diego. Solo unos minutos. No le diré quién soy, solo. Necesito hablar con él. Don Iván lo pensó y finalmente accedió. Salieron los tres al porche. Santi estaba partiendo leña con movimientos seguros y eficientes. Se había quitado la camiseta por el calor. En su espalda, Catalina vio una cicatriz larga que corría desde el omóplato hasta la cintura. Una cicatriz del accidente, sin duda. Don Iván lo llamó y el muchacho se acercó, secándose el sudor de la frente. Santi, este señor tiene algunas preguntas sobre la zona. ¿Puedes hablar con él un momento? El chico asintió y miró a Diego con esos ojos que eran un espejo del tiempo. Claro, ¿qué quieres saber? Diego tragó saliva, buscando las palabras. Me dijeron que te crió don Iván, que él te encontró cuando eras pequeño. Santi se encogió de hombros. Sí, no recuerdo nada de antes. El abuelo dice que estaba perdido en el bosque, que casi me muero. Lo dijo con la naturalidad de quien cuenta una historia que ha oído muchas veces, pero que no siente como propia. ¿Nunca has querido saber? ¿De dónde venías? ¿Quiénes eran tus padres? El muchacho miró hacia el bosque, pensativo. Cuando era más pequeño, sí, preguntaba mucho, pero el abuelo es bueno conmigo. Me ha dado todo lo que necesito. A veces pienso que si mis padres verdaderos me hubieran querido, habrían venido a buscarme. Volvió a mirar a Diego, así que dejé de preguntarme. Las palabras golpearon a Diego como puñetazos. Catalina vio el dolor atravesarlo, pero él se mantuvo firme. A veces las personas no vienen porque no saben, porque creen que es imposible. Diego hizo una pausa. ¿Te gusta vivir aquí? Es lo único que conozco. Me gusta el bosque, los animales, la tranquilidad. Santi sonrió levemente, aunque a veces me pregunto cómo sería tener amigos de mi edad, ir al instituto, cosas normales. ¿Y si pudieras tener esas cosas? El muchacho lo miró con curiosidad. No sé, supongo que sería diferente, pero tengo al abuelo. Él me necesita. No puedo dejarlo solo. Don Iván, que había estado escuchando desde el porche, se aclaró la garganta. Santi, termina con la leña. ¿Estos señores tienen que irse ya? El chico asintió y volvió a su trabajo. Diego lo observó alejarse, memorizando cada detalle, cada movimiento. De vuelta en el coche, después de acordar con don Iván que volverían en 3 días con los resultados de las pruebas de ADN, Diego rompió en llanto nuevamente. Pero esta vez no era solo dolor. Había esperanza mezclada con ese llanto. Está vivo, repetía una y otra vez. Mi hijo está vivo. El trayecto de regreso lo pasaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al llegar a Madrid, Diego abrazó a Catalina con una fuerza que casi le cortó la respiración. Gracias, susurró. Gracias por no rendirte. Gracias por creer. Gracias por devolverme a mi hijo. Las pruebas de ADN confirmaron lo que sus corazones ya sabían.
Santi era Arturo, el hijo perdido, el milagro imposible. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Hablaron con Santi con cuidado, con paciencia, le contaron la verdad, le mostraron fotos de cuando era pequeño, le explicaron el accidente, la confusión, los años perdidos. El muchacho los escuchó en silencio, no lloró, no gritó, solo asintió lentamente, procesando información que reescribía su vida entera. «¿Entonces tú eres mi padre?», preguntó finalmente mirando a Diego. «Sí, soy tu padre. Y te he echado de menos cada día durante 8 años». Santi tardó tiempo en aceptar llamarlo papá, tardó tiempo en confiar, pero poco a poco, con visitas frecuentes, con conversaciones largas, con paciencia infinita, la familia comenzó a reconstruirse. Don Iván no perdió a su nieto, seguía siendo el abuelo, y Santi lo visitaba cada mes. Algunos lazos, una vez forjados en el dolor y la supervivencia, no se rompen nunca. Y un año después, cuando Catalina le dijo a Diego que estaba embarazada, ambos recordaron las palabras de la anciana de Guadalajara. Cuando encontréis al niño, tendréis vuestro propio hijo. La vida les había dado una segunda oportunidad, no para olvidar el dolor, sino para construir algo nuevo sobre él. Una familia extendida, imperfecta, complicada, pero finalmente catá. Arturo respondía a ambos nombres, seguía prefiriendo el bosque a la ciudad. Pero aprendió a amar también su nueva vida. Aprende que se puede pertenecer a desnudos, que se puede querer a un padre biológico y a un abuelo que te salvó la vida. Que las familias no son solo las que nacen, sino también las que se eligen y se construyen día a día. Y en las noches tranquilas, cuando toda la familia se reunía, Diego sacaba aquella fotografía amarillenta, la misma que Catalina había encontrado en el bolsillo de una chaqueta vieja, la misma que había desatado una búsqueda imposible. Ya no era solo una imagen de un niño perdido, era el recordatorio de que algunos milagros sí ocurren, de que el amor puede sobrevivir a la distancia y al olvido, de que nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Te gustó la historia? Entonces dale me gusta y suscríbete. Vuestro apoyo es nuestra inspiración para nuevos relatos. La próxima historia ya os espera en la pantalla principal. Os deseamos todo lo mejor y mucha felicidad. Hasta pronto, amigos.